Muy buenas noches, mis amados hermanos. En esta noche vamos a iniciar a estudiar el capítulo 13 del libro de Lucas. Gracias por todos aquellos que han participado de una manera activa en este estudio que estamos llevando a cabo en nuestro devocional. Gracias porque el Señor nuestro Todopoderoso nos permite llegar hasta ustedes y los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea la honra y la gloria en esta noche. Permita pues preparar sus corazones, sus mentes, su cuerpo, su espíritu, su alma, para que la palabra entre a vuestros corazones. Vamos a leer entonces el capítulo 13 del versículo 1 al 5. Y dice así nuestro pasaje: En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en este pasaje que nos dice el doctor Lucas. Y así pues, mis amados hermanos, ponga pues atento a estas palabras, o a aquellos amigos que nos escuchan en esta noche. El capítulo empieza con la exhortación de Jesús al arrepentimiento. En ocasión de las noticias de una masacre ordenada por Pilato, Jesús continúa con el mismo tema por medio de la parábola de la higuera estéril. Sigue la curación en sábado de una mujer que se hallaba en la sinagoga. Tenemos luego una repetición de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Contesta Jesús a una pregunta sobre el número de los que se salvan y termina el capítulo con el lamento del Señor sobre Jerusalén. Este es el bosquejo que tenemos en este capítulo, y muy interesante desde luego. Pero vamos pues a lo que nos toca estudiar en esta noche y meditar en ella. Aquí tenemos la noticia que le llegan a Cristo acerca de la reciente muerte de algunos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Cuál era este trágico episodio? Se nos refiere aquí brevemente y no se haya mencionado en ningún otro lugar, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia. Al ser los galileos súbditos de Herodes, es probable que este incidente ocasionase la enemistad entre Herodes y Pilato. Mencionaban en 23:12, no se nos dice el número de las víctimas, quizás eran unos pocos, pero la circunstancia agravante era que Pilato había mezclado la sangre de ellos con la de los sacrificios. Es de notar la bravura de estos galileos, de cuyo supuesto crimen no hay referencia alguna
al ir con sus sacrificios a Jerusalén y ponerse así al alcance del impío gobernador. Ni la santidad del lugar ni de la obra que estaban llevando a cabo estos galileos sirvieron para protegerlos de la furia de un injusto juez que no temía a Dios ni tenía compasión con los hombres. El altar que solía ser santuario y lugar de refugio se convierte ahora en una trampa y lazo, y en lugar de peligro y asesinato, dice Bliss, una circunstancia de este castigo, la cual impresionó peculiarmente la imaginación judía, fue la que estaban precisamente en los atrios del templo, ocupados en el ofrecimiento de sacrificio en el momento en que fueron muertos, de modo que su sangre, al salpicar algunas partes de la víctima, puede decirse que se había mezclado con sus sacrificios. Porque llevaba esta noticia a Jesús. Precisamente en ese mismo tiempo, quizás fue meramente como noticia que los informantes supondrían que Jesús no la sabía, como un suceso lamentable para ellos, y por qué no, también para el maestro, quizás como confirmación de lo que Jesús acababa de decir sobre la necesidad de ponerse a bien con Dios antes de que fuera demasiado tarde, como diciéndole: Maestro, he aquí un caso reciente de algunos que fueron súbitamente entregados al alguacil, sorprendidos por la muerte cuando menos lo pensaban y por tanto indicándonos que debemos estar siempre preparados. Siempre es de gran provecho para los oyentes, cuando explicamos la palabra de Dios, confirmarla con ejemplos que nos suministran la experiencia propia y la providencia de Dios. Al ser Jesús un profeta y de Galilea, pensarían los informantes que la noticia causaría impacto en el ánimo de Jesús y quizás el Señor trataría de vindicar ante Herodes la muerte de estos galileos, o desistiría de subir a Jerusalén, versículo 22, para no correr la misma suerte que habían corrido aquellos galileos a manos de Pilato. La respuesta de Cristo da a entender que los informadores, al contarle este episodio, insinuaban que aquellos galileos debían de ser mala gente. De no ser así, Dios no habría permitido que Pilato los asesinase de aquella manera tan bárbara. Esta suposición no dejaba de ser maligna, por insinuar que fueran malhechores, sin tener ninguna otra prueba, quienes habrían podido ser tenidos por mártires de la religión patria. Mas sin embargo tenemos la respuesta de Cristo a este informe sobre una muerte trágica a manos de gobernador malvado. Añade Jesús la muerte trágica de unos judíos a causa de un accidente natural. No hacía mucho que la torre de Siloé había caído y causado la muerte de 18 personas, versículo 4. Era otro episodio triste, semejantes al cual ocurren cada día algunos. Torres, como otros edificios construidos para dar seguridad, causan frecuentemente muerte y destrucción. Con base en estos dos trágicos sucesos, Jesús amonesta a sus oyentes a que no interpreten mal estos accidentes, como si hubiéramos de suponer que los grandes sufrimientos son justo castigo
de grandes malhechores, pues tal suposición tiene un fondo pagano, supersticioso, comparado allá en Hechos 28:4. ¿Pensáis, dice Jesús, que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo, no. Versículo 2 a 3a. Quizás los que habían comunicado la noticia eran judíos y hasta cierto punto se alegraban de poder informar sobre un trágico episodio sucedido precisamente a unos galileos, nativos de una región despreciable. En Juan capítulo 7, 52. Por eso Jesús les replica con un accidente ocurrido no a Galileo, sino precisamente a judíos de Jerusalén, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, cuando quizás estaban esperando ser sanados en la piscina de aquel lugar. Eran más culpables, más endeudados con la justicia de Dios que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo no. Versículo 4, 5a. Repetimos que no se puede juzgar de los pecados de los hombres a base de lo que puedan sufrir en cada vida, porque muchos son arrojados al horno, no como escoria que debe ser consumida, sino como oro que tiene que ser refinado. Por consiguiente, no hemos de apresurarnos a censurar a quienes sufren más que sus semejantes, no sea que añade aflicción al afligido. Si nos ponemos a juzgar, tendremos suficiente que juzgar acerca de nosotros mismos. Al seguir una norma errada, llegaríamos a concluir que cuantos opresores disfrutan de poder y prosperidad han de contarse entre los mayores santos, mientras que los oprimidos han de ser tenidos por los más perversos pecadores. Recordemos siempre el precepto de Jesús: no juzguéis para que no seas juzgado. Mateo 7:1. Jesús aprovecha estos dos trágicos episodios para hacer un llamamiento al arrepentimiento y advierte sobre las graves consecuencias que trae consigo la impenitencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 3 y 5. Con esto viene a decirnos a todos que todos merecemos perecer igual que ellos, a fin de que no censuremos fácilmente. Hemos de tener en cuenta no solo que somos pecadores, sino también que tenemos de qué arrepentirnos, tanto como lo que ellos hubieran de sufrir. ¿Qué? Porque consiguiente todos hemos de arrepentirnos, compungidos por todo lo malo que hemos hecho y dispuestos a cambiar de conducta. Los juicios de Dios sobre nuestros semejantes son intimaciones que Dios nos hace en voz muy alta a que nos arrepintamos. Que el arrepentimiento es la única puerta por la que escapar de la perdición, y que es una puerta segura, que si nos arrepentimos, ciertamente pereceremos como les ha ocurrido a otros antes que a nosotros. A no ser que nos arrepintamos, vamos a perecer eternamente, así como aquellos perecieron temporalmente. El mismo Jesús que manda arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado, allá en Marcos 1:15,
manda también arrepentirse, porque de lo contrario pereceremos. Así que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escojamos pues la vida. Deuteronomio 30, 15 y 19. Mis amados hermanos, hemos de recordar que cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, precisamente esto es de lo que Él habla. Como en anteriores he estado recalcando que el propio Juan el Bautista, el último profeta de los tiempos, predicaba el arrepentimiento y el acercamiento del reino de Dios. De la misma manera, en el desarrollo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo hablaba también del arrepentimiento. ¿Y quién más que nadie? Él mismo estaba presentándose de una manera diferente. El arrepentimiento y la cercanía del reino de Dios que estaba ahí. Mas sin embargo, la gente, la multitud o aquellas personas, como hoy en día, no discernimos qué es lo que realmente Jesús está diciendo. No hay otro más. No podemos estar eludiendo palabras como arrepentimiento. Tampoco podemos eludir la palabra de perecer. Muy bien sabemos que el no arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a sufrir las consecuencias de ellos. Perecer, o sea que hemos de morir. Una muerte espiritual que nos va a tener que mostrar nuestro Señor al no hacerlo en la manera como el Señor Jesús está predicando, presentando el Evangelio, presentando las nuevas para todo aquel que necesita, que lo requiere, para que pueda entrar al reino de los cielos. Recuerden que en el capítulo 12, Dios le plació darnos el reino de los cielos. Él le gustó, Él buscó la manera, nos congratuló en obsequiarnos por la gracia a ese reino. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús está ofreciendo, pero siempre y cuando el ser humano se arrepienta de todos sus pecados y pueda tener la libertad de poder recibirlo en su corazón, de poder liberarse de todo aquello que tiene en sus emociones, cosas tan fuertes, cosas tan pesadas, como la ansiedad, como el afán, como los malos deseos. Todo aquello debe de salir de lo más profundo de su corazón y poder darle paso a que el Espíritu Santo ocupe ese espacio, ese lugar, y poder llegar a tener una libertad plena en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y amigos, esto es lo que hoy en día necesitamos. Proclamar la palabra del arrepentimiento y recibir todos aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que no conocen al Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros debemos de saber, pero también hay muchas cosas de que tenemos que hablar. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cómo ha ido transformando con el tiempo, con el curso de nuestra vida, cuando empezamos a creer en Él? Estoy seguro que usted tiene una experiencia muy grande y solamente basta con tocar un botón, usted puede dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho por usted. No solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto material, porque Dios bendice al hombre íntegramente y hay una transformación integral en el ser de cada ser humano. Mas sin embargo, se requiere
que la palabra llegue a su corazón, que la palabra lo convenza de que usted necesita de este Dios todopoderoso para que pueda ser aceptado en el reino de Dios. Gracias por estos versículos que Dios nos ha dado. Pero es menester entonces que cada ser humano se arrepienta de todos sus pecados. Es menester reconocer a Cristo Jesús en su corazón y recibirle como su Señor y Salvador de su vida, de su alma. Hasta entonces habrá un descanso para la vida de cada ser humano, porque Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Gracias, mis amados hermanos, porque la palabra nos permite alentarnos, a motivarnos cada día. Y esta es la gran tarea que nosotros tenemos como hijos suyos, para darle la honra y la gloria, que en un momento, tiempo cumplido, Él vendrá, y así estaremos esperando hasta que Él venga. Permítame entonces en esta noche despedirme con una oración. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor Jesús, porque no podemos olvidar tu voz audible que entra a nuestro oído, que entra a nuestro corazón, que entra a todo nuestro ser, para hablarnos y decirnos que debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados o pereceremos. Gracias porque tú nos ofreces, Señor nuestro, una gran oportunidad para darnos la vida, la salud y sobre todo la vida eterna. La palabra, Señor nuestro, que tú dices allá en Juan 6:14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie que puede ofrecernos este camino, no hay nadie que puede ofrecernos esta oportunidad, Señor. Muchas gracias, porque nos has amado por siempre, y así, oh Dios, te agradecemos humildemente en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.